Entiendo, señor presidente, que para salir del secuestro en el que están permanentemente las entidades locales es necesaria la suficiencia financiera, que el municipio es verdaderamente quien vertebra un país y una comunidad autónoma. En cuanto a la financiación de la ley de capitalidad, no es la que nosotros proponíamos, es menor. Los convenios con Huesca y con Teruel son inferiores también. Creo que es necesario abordar con valentía, con determinación, lo que es un texto articulado. ¿Por qué no? Un texto legislativo al respecto. Y es necesario apostar por la despolitización de las comarcas. Y es necesario que en las comarcas sean los alcaldes los que formen parte del Consejo Comarcal. Y es necesario que sean instituciones meramente prestadoras de servicios, con unas diputaciones redefinidas, si hace falta, ¿por qué no? Porque siguen siendo la mejor garantía de supervivencia para el conjunto de los municipios. Se podría y se puede hacer más. Le digo que es cuestión de valentía y de quitarse complejos. Yo estoy seguro que a usted le convence, pero estoy seguro también de que a usted no le conviene. Todo lo mide en términos electorales y a falta de tan poco tiempo usted no tiene necesidad de meterse en un berenjenal de estos, pero comete un gran error. Existen apoyos suficientes para poder sacar adelante un texto articulado y, de una vez por todas, algo que está tan enquistado, darle un recorrido que creo que el conjunto de las entidades locales aragonesas se merecen. Muchas gracias, señor presidente.